Artículo. SCP-004 Clase de objeto. Euclides Procedimientos especiales de contención. Al manipular artículos SCP-004-2 a SCP-004-13, el procedimiento adecuado es vital. No se permite mover los artículos fuera del sitio a menos que estén acompañados por 2 miembros del personal de seguridad de nivel 4. Bajo ninguna circunstancia se debe tomar ningún otro componente de SCP-004 a través de SCP-004-1. Los efectos de hacerlo aún se desconocen, y el costo actual de la experimentación hace que la investigación adicional sea poco práctica. En caso de que alguno de los objetos contenidos dentro de SCP-004-1 rompa la contención, o se rompa la instalación, se deben llevar las llaves adentro y cerrar la puerta antes de la activación de la ojiva en el sitio del sitio 62. La extracción no autorizada de llaves del área de prueba es motivo de terminación inmediata. Se requiere autorización de nivel 1 para el acceso básico a SCP-004-1. Se requiere autorización de nivel 4 para el uso de SCP-004-2 a -13. Descripción. SCP-004 consta de una vieja puerta de granero de madera, SCP-004-1, y un juego de 12 llaves de acero oxidadas, SCP-004-2 a SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a una fábrica abandonada en datos borrados. Historia cronológica: 2 de julio de 1949. Un grupo de 3 jóvenes que traspasan una propiedad federal cerca de encuentran la puerta. Según su testimonio, encontraron un juego de llaves oxidadas en una caja de seguridad de hierro y determinaron qué puerta abren las llaves. Los jóvenes son detenidos después de que contactan al sheriff cuando uno de sus amigos, SCP-004-01, desaparece. 3 de julio de 1949. Las autoridades locales encuentran la mano derecha cercenada de SCP-004-01 a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-01 se encuentran dispersas a una distancia de hasta 32 kilómetros de la fábrica. Durante el interrogatorio, los menores detenidos le dijeron a las autoridades que al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-01 se rompió en varios pedazos, cada uno de los cuales desapareció. En este punto, la Fundación SCP se hace cargo de la investigación. 4 de julio de 1949. El agente SCP obtiene las llaves de las autoridades locales para comenzar las pruebas. Las pruebas muestran que SCP-004-2 a SCP-004-13 encajan en una sola cerradura en la gran puerta con barrotes. Se asigna 12 personal de clase D para probar los efectos de la puerta. De los 12 sujetos de prueba, cada uno de los cuales intentó una llave diferente para ingresar en la habitación, solo 2 sobrevivieron. Abrir la puerta con cualquier llave excepto SCP-004-7 o SCP-004-12 causó que los sujetos de prueba fueran destrozados en múltiples direcciones. Sin embargo, no se encontraron partes desmembradas hasta más tarde. Al momento de escribir, solo se han recuperado 2 partes de cada sujeto, con la excepción del sujeto que usa SCP-004, cuyas piezas estaban dispersas muy cerca. Los otros, para todos los efectos, han desaparecido de la existencia. De los 2 sujetos sobrevivientes, solo uno, habiendo usado SCP-004-7, regresó ileso. El otro regresó en un estado casi catatónico, solo pudo salir de la habitación y luego colapsar en el piso, y tuvo que ser restringido para evitar que se sacara los ojos. Ver apéndice A. Efectos de SCP en la salud mental. 004. El sujeto que usaba SCP-004-7 dijo que había entrado en una habitación grande, imposiblemente grande para el tamaño del edificio anexo. Después de su salida, SCP-004-1 quedó abierto y entró un escuadrón armado de personal de nivel 3. El tamaño de la habitación es imposible de medir y el marco de la puerta y las personas en la habitación son la única parte de la habitación que se puede sentir o iluminar. 16 de julio de 1949. Los sospechosos menores y el sheriff son eliminados. 2 de agosto de 1949. Se declara zona peligrosa debido a artefactos explosivos sin detonar y se levantan vallas para impedir la entrada de civiles. Comienzan las pruebas para determinar la seguridad de la exposición al entorno detrás de SCP-004-1. 1 de diciembre de 1950.
Se confirman las anomalías espaciotemporales resultantes de la exposición a SCP-004. Se suspenden las pruebas hasta nuevo aviso. 2 de julio de 2019. Los restos no encontrados de SCP-004-CAS-01 aparecen inesperadamente fuera de SCP-004-1. A pesar de haber sido asesinado décadas antes, los restos de SCP-004-CAS-01 no están descompuestos de ninguna manera y aún están calientes al tacto. La sangre permanece sin coagular. Los restos se remiten para la prueba. 4 de julio de 2019. Los restos no identificados de uno de los 12 sujetos de prueba originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-CAS-01. Los restos han sido designados SCP-004-CAS-02. Los registros sugieren que tanto SCP-004-CAS-01 como CAS-02 usaron SCP-004. 21 de marzo de 1999. Con la proliferación masiva de armas nucleares y la Tercera Guerra Mundial a solo años, la construcción ha comenzado en un sitio dentro de SCP-004-1. El sitio es para almacenar suministros para personas día. 21 de abril de 1999. Ha ordenado que el sitio dentro de SCP-004-1 se amplíe para incluir almacenamiento de emergencia para todos los especímenes móviles de SCP, y una base de datos de petabytes para el almacenamiento de todos los datos de SCP. La instalación ahora se conoce como Sitio 62. 25 de septiembre de 2000. El Sitio 62 está operativo. Los laboratorios y las unidades de contención están completos y pueden contener las muestras más peligrosas. Ha comenzado la copia de seguridad de la base de datos de SCP. 25 de enero de 2001. Debido a las anomalías de tiempo, consulte anomalías del espacio-tiempo a continuación. Todo el personal que trabaja en el sitio 62 ahora debe residir en el sitio de forma permanente. Se debe informar a las familias del personal que sus seres queridos fallecieron en un accidente industrial. Los cuerpos clonados han sido preparados para el funeral. 14 de agosto de 2003. Gran corte de energía en el noreste de los Estados Unidos y Canadá. Debido a la falla inicial de varios generadores SCP, el sitio 62 estuvo sin energía durante 53 minutos. Durante esos 53 minutos, los que estaban en el lugar estuvieron completamente sin ninguna fuente de luz. Informaron que sintieron criaturas y personas, aunque no se pudieron ver ni sentir entidades anormales. Al personal seleccionado de la instalación se le permitió leer Apéndice A, y dijo que las criaturas detectadas eran de tamaño humanoide pero, por lo demás, similares a la enorme criatura verde descrita. Anomalías del espacio-tiempo SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que sale de la instalación reporta pérdida de tiempo. Aquellos que han estado en el sitio durante semanas insisten en que solo estuvieron en las instalaciones durante varios días, y los registros del trabajo completado y los suministros consumidos respaldan sus afirmaciones. Otras anomalías temporales involucran a SCP-004-2 a -13, especialmente la reaparición de SCP-004-CAS-01 y SCP-004-CAS-02 exactamente años después de usar SCP-004. Ha sido asignado para investigar todos los aspectos de estas anomalías temporales. Las anomalías espaciales incluyen las dimensiones increíblemente grandes del área abierta por SCP-004-7. De manera similar, el incidente del apagón de 2003 sugiere que existe un plano alternativo de existencia dentro del mismo espacio que ocupa el sitio 62. Notas adicionales: las pruebas en SCP-004 revelan que 10 de las llaves abren SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son significativamente diferentes a las de nuestra dimensión de origen. Los sujetos de prueba que se encuentran en estas condiciones hostiles son desgarrados, las partes de sus cuerpos se depositan en varios lugares, de los cuales solo se ha verificado que 3 están en la Tierra. El material depositado en 2 de estos puntos aparece inmediatamente. El material depositado en el tercero aparece exactamente años en el futuro. Las otras 7 ubicaciones son actualmente desconocidas. Las pruebas actuales se centran en 2 vías de investigación. El primero es encontrar formas de sobrevivir a las topologías hostiles de SCP-004.
El segundo datos borrados sugiere que SCP-004-2-13 pueden abrir otras puertas además de SCP-004-1. Apéndice A. Efectos sobre la salud mental de SCP-004-12. Todo el personal de clase D que usa SCP-004-12 regresa en un estado catatónico, incapaz de hablar. A algunos les puede quedar suficiente energía para tratar de sacarse los ojos. De los 16 sujetos, solo 4 han sobrevivido. Solo uno ha recuperado el habla, después de una psicoterapia a largo plazo. Pudo decirle al psiquiatra que vio una enorme criatura verde, tan grande que gran parte de su cuerpo se extendía más allá de su campo de visión. Informó miedo innato y reconocimiento repentino, como si fuera algo enterrado profundamente en sus miedos primarios, e implantación forzada de recuerdos incomprensibles. El sujeto muestra amnesia anterógrada y retrógrada aguda. Apéndice B. Información adicional. Artículo. SCP-004-14. Fecha del descubrimiento. 9 de febrero de 1950. Origen del objeto. El objeto se descubrió en otra parte del área de la fábrica, en la oficina del gerente no descubierta previamente. Descripción. El objeto aparece como una gran caja de madera sin barnizar. La caja puede abrirse con la llave segura, SCP-004-7, así como con 5 de las llaves no seguras. Ver documento SCP-004-1. Al desbloquear SCP-004-14 con SCP-004-7, la caja se abre automáticamente sobre las bisagras. El volumen del espacio interior es precisamente 5 veces mayor de lo que implican las dimensiones exteriores. Los artículos colocados dentro mientras la tapa permanece abierta no afectan el peso ni ninguna otra propiedad de la caja. Sin embargo, cuando la tapa está cerrada y bloqueada, todos los elementos del interior desaparecen irremediablemente. El personal encerrado dentro de la caja también es irrecuperable, aunque perder personal de esta manera parece afectar significativamente los sueños